Bueno, continuando con las técnicas de graficación, ahora presentamos una tercera técnica de graficación que se llama reflexión con respecto al eje X. Volvemos a la idea de que conocemos la gráfica de una función, en este caso es f de x igual a x cuadrado, y a partir de ese conocimiento queremos graficar la gráfica de la función g de x menos x cuadrado. Analizando la tabla, vemos que para los mismos valores de x, cuando yo se lo asigno a la función, si la función f devuelve un valor en su imagen, la función g devuelve exactamente el mismo valor, pero de signo contrario. Así, por ejemplo, si evalúo el 2, 2 al cuadrado da 4, y acá, como lo habíamos hablado ya en clase, ese negativo no está incluido en lo que se eleva al cuadrado, entonces 2 al cuadrado da 4 y ese negativo lo convierte en un menos 4. Eso se reproduce en todos los valores, haciendo que consigan los mismos números en valor absoluto, pero de signo contrario. Gráficamente, lo que se va a poder apreciar es que si la gráfica de la función f tiene una forma, como ya la sabemos, una parábola, que está hacia el lado de los y positivos, la función g va a estar hacia el lado de los y negativos. Es más, va a funcionar como si fuera un espejo de la parábola graficada por f. Es como si el eje x fuera un espejo que refleja todo lo que está encima, arriba del eje y x, abajo ahora. Y como dijimos antes, esto no es una técnica que va a funcionar nada más para la función cuadrática, sino que va a funcionar en general para cualquier función. Si yo conozco la gráfica de una función dada, la misma función, pero con un signo negativo adelante, tendrá una gráfica que será reflejada respecto al eje x. Ahora vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una vez más nuestra función cuadrática, x cuadrado, y si nosotros a la función cuadrática le agregamos un menos adelante, eso va a producir que cada uno de los puntos se refleje como si el eje x fuera un espejo. O sea, este punto es reflejado en el eje x y aparece de este lado. Y lo mismo con todos los puntos. Como dijimos antes, eso no es una particularidad de la función cuadrática. Por ejemplo, si uno tiene la función que es menos raíz cuadrada de x menos 2 y su gráfica es de esta forma, al ponerle un menos adelante de la función, se va a cancelar con este que estaba y va a quedar un signo más. Y lo que voy a conseguir es una función que es exactamente el reflejo en cada uno de sus puntos respecto al eje x. Insistiendo un poco más con esto, si no es una función un poco más rebuscada, que tenga más términos, nótese que, por ejemplo, acá aparece una función logaritmo que todavía no la vimos, la vamos a definir en las próximas clases, y aparece un polinomio. Bueno, esa gráfica de esa función es de esta forma, y si a toda la función, esto hay que tener, no es que nada más le voy a poner un menos al logaritmo, o nada más a la cuadrática o a la lineal, si toda la función le agrego un menos adelante, entonces la gráfica de la función se va a reflejar en ese momento respecto al eje x. O sea, lo que obtengo, en pocas palabras, es que este punto es exactamente el reflejo del que está acá. Y eso pasa con todos los puntos. Entonces, una técnica para tener en cuenta. Así como está la técnica de reflexión respecto al eje X, está una técnica de reflexión respecto al eje Y, que si ya van entendiendo más o menos cómo van los casos, se darán cuenta que esta reflexión respecto al eje Y se va a producir cuando uno, a partir de una función conocida, por ejemplo esta es una lineal, cambia el signo pero no de la función entera, sino únicamente de la variable independiente. En este caso presentamos una vez más una tabla, y por ejemplo para la función x más 2, cuando le asignás el valor menos 2, devuelve un 0, cuando le asignás el menos 1, un 1, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, así alternativamente son los valores que va tomando, y notar que al cambiar la x por un menos x, o sea, poner un signo negativo a la x, insisto, no a toda la función, por eso lo distingue del otro movimiento, tiende a tomar los mismos valores, pero en sentido inverso. O sea, en menos 2, esta función, la función f vale 0 cuando la g vale 4. Por el contrario, en 2, ahora, la función f vale 4 y la g menos 2. O sea, son los mismos valores, pero están tomados en sentido, digamos, inverso. Entonces,
lo que uno debería notar es que si esto está pasando, es como que entonces, como afectamos los valores de x, es como los valores que tomaban los x positivos, por ejemplo, la f tomó en el 2 un 4, la g lo va a tomar el mismo valor, pero el mismo valor negativo. O sea, el valor, si la f valía, cuando el x valía 2, valía 4, la g, cuando x valga menos 2, va a valer 4. Entonces, eso se traduce en la gráfica como si hubiera un reflejo, o sea, como si fuera un espejo, pero el espejo esta vez está sobre el eje Y. Y esa idea, una vez más, es algo que vale para todas las funciones, que se puede generalizar y que nos puede ayudar a graficar con rapidez. Y un gráfico aproximado bastante confiable. Por ejemplo, volvamos acá, esta es la recta identidad que se llama y igual x, y la repercusión es que si vos le darías un signo negativo a la x, no a toda la función, es como que el eje Y hubiese actuado como un espejo, reflejando a cada uno de los puntos que están de este lado. ¿Sí? Acá valdría la pena decir que en este caso, este movimiento, esto de tener x y menos x, se puede interpretar tanto como una reflexión respecto al eje Y como una reflexión con respecto al eje X, porque en conclusión, está bien, le cambiaste el signo a la x, pero también, como la función acá nada más era la x, le cambiaste el signo a toda la función. Entonces también es una reflexión respecto al eje x. En este caso en particular se puede pensar de las dos formas. Veamos otro donde no es así. Por ejemplo, tenés la función raíz de x. Si intercambias el argumento por menos raíz de menos x, entonces ahí se va a notar claramente que hay un reflejo respecto al eje Y, donde cada punto fue, digamos, proyectado del otro lado, como si el eje Y fuera un espejo. Acá se ve que es distinto porque no puedo pensar que le haré un menos a toda la función adelante. Simplemente afectaste la x. Un ejemplo un poco más rebuscado sería este de acá. Esto tiene una gráfica, que en este momento no tenemos por qué saberla, pero la idea es cambiar las x por menos x, significa que, por ejemplo, acá hay 2x. Entonces, si yo quiero cambiarlas, tengo que, en el lugar donde está la x, poner un menos x en los dos lugares. Y si hago eso, lo que voy a producir es una proyección respecto al eje Y. Entonces, fíjense que acá estaba x, al ponerle un menos, y como está elevado a una potencia cúbica, ese término queda negativo. Acá, no es que le cambié el signo al término de e, simplemente cambié donde estaba menos x, puse x. Entonces, producir eso, al hacer ese cambio, lo que genera justamente, lo volvemos a decir, es una reflexión respecto al eje justamente Y. O sea, este punto de acá, etc. ¿Sí? Bueno, a ver, y hagamos una última actividad de esto antes de pasar al próximo movimiento, que sería, esta función no la graficamos, pero date cuenta que encadena una serie de movimientos de los cuales ya hablamos. ¿Qué quiero decir? Está x al cuadrado, de hecho. O sea, yo ya podría predecir, sin miedo de equivocarme, que si la función fuera x cuadrado solo, la gráfica la tengo, es eso. Bien, esto además a la x le está sumando 5, o sea que el efecto de sumar 5 a la x, estamos hablando de a la x, va a hacer que esta función se desplace 5 lugares hacia la izquierda. O sea, va a venir a parar acá, a este punto de acá, a 5. A partir de eso, hay un signo negativo delante de todo ese término. Entonces, si la parábola iba a ser sonriente o cóncava hacia arriba, ese negativo la va a hacer cóncava hacia abajo. Siempre en 5, ¿no? Con vértice en 5. Y ese menos 2 finalmente va a producir que esa parábola se desplace 2 lugares hacia abajo. Y a partir de este punto, la parábola va a estar triste o cóncava hacia abajo. Veamos que es así. Efectivamente, esta función, con nuestras técnicas de graficación, puede ser rápidamente graficada y esta sería la representación que tiene. Entonces, vamos al último video, donde vamos a presentar los últimos dos movimientos.